Empezamos la parte grabada entonces de la clase 7, 9 de abril. Hemos trabajado duro con cinemática en una dimensión. Hemos presentado conceptos de análisis matemático. Trabajamos con funciones, hablamos de derivada, hablamos un poco de integral. Y después hicimos una pausa para repensar todo eso, que es bastante y se necesita, hay que digerirlo. Entonces, a partir de ahora hago un pequeño resumen, un cuadro de dónde estamos, qué cosas ustedes tienen que manejar. Más allá de resolver la práctica, para entender la teoría y los temas que siguen, necesitamos manejarlos tranquilos con esto. ¿Dónde estamos? Eso es lo que voy a anotar. Bueno, estamos en que un observador parado en un sistema de referencia pone una marquita que dice esto es el cero de mi eje, pone una raya que dice esto es el eje, digamos X, y lo pone positivo, pone marquitas para marcar en las unidades que quiera trabajar las posiciones y observa el movimiento de un objeto. Este objeto, si lo dibujamos a un tiempo t, está en una posición X que depende de t. Y cuando el tiempo transcurre, el cuerpo cambia de posición. Insisto que x de t, la función x de t, tiene todo lo que necesitamos para describir el movimiento. También tenemos que recordar que vamos a hablar de vectores, y entonces el vector posición es el vector que va desde el origen hasta donde está el cuerpo, y este vector es entonces r de t, vector posición respecto al origen, y r de t como vector se escribe como la componente x de t, que es la función que marqué primero, por el versor y, donde el versor y es el que apunta en el eje x positivo. Entonces, toda la información está en una función, variable t, resultado x, que sirve para armar un vector. Y para entender una función, tenemos todos los lenguajes que ya conversamos. En particular, yo quiero rescatar que si hablamos de x de t, tenemos que poder visualizarla en un gráfico de función, donde tengo t como variable y x como resultado. Y ese gráfico de función podría tener una pinta así. Y se estudia desde un tiempo inicial, que llamo t0, hasta un tiempo donde se termina el problema, que vamos a llamar t final. Entonces, este es el dominio de la función, y esta es la gráfica de la función. Tienen que saber leer la gráfica, tienen que ver que un punto dice que a un t le corresponde un x, y tienen que saber leer que en un punto de la gráfica, por ejemplo, llamo t, la gráfica tiene una pendiente, una inclinación, y esa inclinación la sacamos con la derivada. La derivada se arma básicamente mirando un incremento en t y cuánto corresponde el incremento en x. Si los hago chiquititos para hacer la derivada, hablo de un diferencial de t, que es cuánto me muevo en el eje x, y un diferencial de x, que es cuánto me muevo, perdón, diferencial de t en el eje t, diferencial de x es vertical, vamos a hacer el dibujito más acá. Diferencial de t es cuánto me muevo en el eje t, tiempo, y diferencial de x es cuánto me muevo en el eje x, que está vertical. Y la derivada es básicamente el cociente del diferencial de x sobre el diferencial de t, cuando el dibujito lo hago colapsar a cero. Cuando el dibujito lo hago colapsar, lo que parece una curva, lo que es una curva, se puede mirar casi como una recta. Entonces, tenemos la noción de derivada, y ese cálculo nos da en cinemática la velocidad. Pongo v sub x, que es la componente x de la velocidad, que va a depender del tiempo, y es una función. Así que si la grafico como función, velocidad en función del tiempo, esto tiene alguna gráfica que no la puedo inventar, se lee la de allá arriba. La velocidad, que es la derivada de x respecto del tiempo, mide la pendiente de esta gráfica. Y acá la pendiente es positiva, porque cuando avanzo en t avanzo en x y tendrá un valor. Y acá la pendiente es 0, porque cuando avanzo en t no avanzo nada. Y acá la pendiente es negativa, porque cuando avanzo en t retrocedo en x. Y entonces la gráfica de velocidad asociada a esto tiene que ser una cosa tipo así. Voy a hacer a propósito una recta, ¿sí? Y esta velocidad v sub x es en la componente del vector velocidad, que también apunta en el eje x. O sea, esta función multiplicada por el versor y me da un vector.
Si la componente es positiva, el vector apunta como el eje. Si la componente es negativa, el vector apunta al revés que el eje. Entonces esta función me está hablando de un momento en que la velocidad es hacia la derecha, después se detiene y después la velocidad es negativa. Bueno, lo que digo ahora no es para explicarlo, sino para desafiarlos a que esté entendido. Si no está entendido, hay que seguir. Y entonces lo que hicimos fue derivar. Pasamos de la posición a la velocidad derivando. Si calculamos la pendiente de esta curva de velocidad, o sea, cuando transcurre un tiempo, diferencial de t, ¿cuánto cambia la velocidad? Diferencial de b, x. Veo que cuando avanza el tiempo, baja la velocidad. O sea, hay una pendiente negativa. Eso da la aceleración, que es otra función. Como es otra función, a ver, voy a hacer otro gráfico. Cuando digo función, usted piensa en todo lo que hay que pensar y el gráfico es una de las maneras de pensarlo. En función del tiempo, vamos a dibujar la aceleración a sub x de t. ¿Qué es a sub x de t? Es la derivada de la velocidad de sub x respecto del tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Derivada quiere decir, igual que en el primer paso, pendiente de la gráfica. La derivada de la velocidad es la pendiente de la gráfica de velocidad. No pueden confundir la gráfica de posición con la gráfica de velocidad con la gráfica de aceleración. Son tres funciones distintas, todas asociadas, todas salen de la primera. Lo que veo acá es que si me muevo en el tiempo positivo, avanzo, bajo en velocidad. Así que el cociente es negativo y me está dando una aceleración negativa. Y si esto es una recta en particular, lo hago en cualquier momento y siempre me da lo mismo. La relación entre diferencial de velocidad dividido diferencial de t me da siempre lo mismo. Entonces la aceleración en este ejemplo tiene pinta de constante y es negativa, desde t0 hasta tf. Bueno, ese tipo de cosas las tienen que manejar, no solo con el ejemplo que estoy haciendo de esta función, sino con cualquier forma de función tienen que imaginarse cómo es la derivada, que es la velocidad, y cómo es la derivada de la velocidad, que es la aceleración. ¿Les enseñé o saben derivar con facilidad, con reglas prácticas? No, apenas hicimos un cuadrito. No necesitan muchas para esta materia. Necesitan saber que la derivada de t es 1 y que la derivada de t cuadrado es 2t, hasta ahora. ¿Sí? En análisis se entrenarán con eso y harán 1000 derivadas. Pero ahora necesitamos que sepan cuál es la idea de lo que hicimos cuando derivamos. No se espanten porque ustedes no saben derivar como un chico que terminó análisis 1 y lo aprobó bien, ¿ok? No es lo que necesitamos para trabajar en la práctica. Necesitamos que entiendan el proceso y cada tanto hay algún problema que les pide que lo hagan, lo discuten con los auxiliares y intenten rescatar la idea de qué es una derivada. Entonces, de la función posición, que es lo único que describe el movimiento, derivando conseguimos la velocidad y derivando de nuevo conseguimos la aceleración. Esto es derivando dos veces. ¿Sí? Y la aceleración a sub x sirve para armar un vector aceleración que tiene a sub esta función como componente multiplicada por el versor. Entonces estamos usando análisis matemático, estamos usando vectores. Con eso tienen que estar cancheros ya a esta altura, ¿sí? Y si no, es el momento de sentarse a la tarde y repasar. Ir a la práctica mañana y no solo preguntar problemas, sino preguntar ¿cómo se entiende esto que contó el profesor? Y lo conversan. Necesitan asentar conceptos. Bien, entonces, de la mano de estas derivadas está la idea de que en una región diferencial, cuando uno toma intervalos de tiempo suficientemente chicos, el avance de x, o sea, cuando muevo en tiempo cuánto avanza x, es como un triángulo rectángulo. Es como un triángulo rectángulo. O sea, esta curva se parece a un segmento. Y si se parece a un segmento, es como un triángulo rectángulo. Entonces hablo de cateto opuesto, cateto adyacente y el cociente que es la tangente del ángulo de inclinación. ¿Eso lo puedo hacer en cualquier curva? Bueno, si me voy a una región suficientemente chiquita y la curva se parece a un segmento, lo puedo hacer. Es lo que se llama que la función es diferenciable. Lo van a ver en matemática y lo van a discutir, espero. Pero para nosotros sí, va a funcionar, va a funcionar. Entonces, si me voy a un intervalo chiquitito, encuentro que el diferencial de x, o sea, dado un diferencial de tiempo chiquitito, vamos a poner por acá. Voy a borrar esta parte de armar los vectores, solo quería que la recuerden.
A un diferencial de tiempo le corresponde un avance, diferencial de x. En general, un intervalo de tiempo delta t le corresponde desplazamiento delta x. Pero cuando usamos la letra d minúscula, decimos diferencial y estamos pensando que será un tiempo cortito. Y ese diferencial de x, como en la ecuación de la recta, es proporcional al diferencial de tiempo. Y la proporcionalidad la da la velocidad. O sea, a nivel chiquitito, a nivel diferencial, eso es lo que nos enseñó Newton. Miremos chiquitito y después reconstruyamos el problema. A nivel chiquitito, el desplazamiento es velocidad por tiempo. Y esto se parece a una fórmula de secundario o de divulgación. Espacio igual a velocidad por tiempo, si se acuerdan. No quiero que lo digan así. Quiero que digan, el diferencial de desplazamiento es la velocidad por el diferencial de tiempo. Tipo regla de 3 simple. Proporcionalidad. Al doble de tiempo, el doble de desplazamiento. Al triple tiempo, el triple desplazamiento. Pero esta velocidad es la que corresponde al lugar del dibujo chiquitito que estoy haciendo. Si yo lo hiciera en lugar de acá, lo hiciera acá, obviamente al mismo diferencial de tiempo, a la misma cantidad de milisegundos, le corresponde un desplazamiento distinto. Acá avanzaba y acá retrocedía. Entonces esto es una relación local. Lo que se escribe con diferenciales está asociado al lugar donde estoy mirando. Miré chiquitito y miré en tal lugar. De la misma manera, esta idea de que la aceleración es la derivada de la velocidad me dice que el cambio de velocidad en un diferencial de tiempo, voy a escribirlo de vuelta, el cambio de velocidad se escribe como la pendiente de la curva, que es la aceleración, por el tiempo transcurrido, por diferencial de t. De vuelta esto habla de proporcionalidad. Ah, mira, el cambio de velocidad es proporcional al cambio de tiempo. En este lugar, si esto es una recta y puedo hacer triángulos grandes, ok, lo uso para horas, minutos, días, no sé, todo el tiempo que quieran. Pero si esto es una curva, lo puedo usar solamente de forma local. Así que pensemos en general que es local. Y de vuelta digo regla 3 simple. Si tengo cierta aceleración de tantos metros por segundo cuadrado, a un tiempo le corresponde un cambio de velocidad, al doble de tiempo, el doble de cambio de velocidad, al triple del triple, mientras me queden escalas locales. Entonces, esto, lo quiero recuadrar, esto es algo que no van a encontrar escrito en el libro de Tipler, ni en el de Serway, ni en el de Resnick. No sé si hay algún apéndice o algún pie de nota que lo diga. Sí lo van a encontrar en el libro de Alonso y Finn, que es pensar los elementos de análisis matemático en la aplicación de cinemática a nivel diferencial. A nivel diferencial. Y de la mano de hacer diferenciales, que son cosas bien chiquititas, viene la necesidad de volver a lo grande. O sea, volver a recuperar el problema completo. Y eso lo hacemos integrando. Integrar quiere decir sumar. Quiere decir sumar los pedacitos chiquitos para armar el problema grande. Cuando uno le hablan, vamos a hacer la integración de contenidos después de una materia. Bueno, vieron tales contenidos, vamos a una clase que lo pongamos todo junto. Integrar quiere decir eso, poner todo junto. ¿Les voy a enseñar a integrar? Bueno, por la evolución de este semestre, no. Si miran las notas que les subí del año pasado, hay técnicas de integración, hay una frase que se llama regla de Barrow en la forma práctica de hacer integrales. No lo pienso hacer ahora, no se los vamos a pedir, no lo necesitan por ahora. ¿Ok? Entonces, si ven integrales y dicen, uy, un amigo me dijo que integrales son difíciles, díganle al amigo, no, vos te parece difícil, pero a mí me lo explicaron y no es tan difícil. Es sencillo. ¿En qué sentido? En el sentido de que integrar es sumar. Si ustedes reconocen qué es lo que van a sumar, o sea, arman bien los pedazos chiquititos, después lo suman y dicen, bueno, más adelante me enseñarán a hacer esa suma. Pero yo sé lo que estoy planteando. Lo que necesitamos hacer es que ustedes entiendan qué están planteando, qué estamos escribiendo cuando decimos una integral. Entonces pasa a ser como un lenguaje. ¿Van a ver muchas integrales en el libro de Serway y de Tipler? No. Y en el de Alonso, sí. En las notas del profesor Martínez, sí. ¿Y qué queremos que aprendan nosotros? Eso. Que integren. Que junten lo que van a aprender en análisis durante el año con lo que necesitamos aplicar ahora. Y después hacen un paquete profesional. Primer nivel. Bien, entonces, ¿qué es eso de integrar? Integrar es recuperar, a partir de los cambios de velocidad, la función velocidad. Ir para este lado es integrar. A partir de los cambios de velocidad, armar la función velocidad. Y a partir de los cambios de posición o desplazamientos, armar la función desplazamiento o posición.
es integrar. Entonces vamos a marcarle acá un colorcito. Para abajo fuimos haciendo derivada y derivada. De posición a velocidad y de velocidad a aceleración. Integrar es volver. Conociendo la aceleración, averiguar los cambios de velocidad y armar la función velocidad. Conociendo los cambios de posición, sumarlos y armar el desplazamiento. Entonces, derivar e integrar son caminos inversos. Derivar es pensar en lo chiquitito local, integrar es volver a armar el panorama grande. Entonces, borro este pizarrón, me fijo si les quería decir algo más y vamos a hacer esas integrales. Bien, hacer quiere decir, les enseño a armar las integrales, les cuento, y les cuento un truco geométrico para darse cuenta cuál es el resultado. No grandes técnicas, no relevarlo, el asunto geométrico de mirar el área bajo la curva, que ya lo conocen porque me lo empezaron a preguntar antes de que lo hagamos. Entonces, ¿qué necesito guardar de acá? Lo voy a escribir un poco más a la izquierda. Necesito recordar que tenemos una función posición, x de t versus t, que para mi dibujo era así, una función velocidad, componente x de la velocidad en función del tiempo, y una función aceleración, que justo era acá negativa, así que vamos a darle más lugar. La función velocidad era así, y la función aceleración era así, en el dibujito que hice recién. Insisto, si les dieron la función x allá arriba, la velocidad no la puedo inventar, la tengo que sacar de acá, y sale así. Y la aceleración la tengo que sacar de acá, y como es decreciente esto, sale negativa. Tengo un tiempo inicial, t0, ahora voy a poner un tiempo t1. No, a ver, ¿qué voy a poner? Para no hacerlo dos veces. Sí, un tiempo t1 y un tiempo t2. Que pueden ser no solo el inicial y el final, sino cualquier pedacito de la curva. Entre t1 y t2 voy a averiguar qué pasa. Entre t1 y t2. Y acá marco lo mismo. Entre t1 y t2. ¿Qué sabíamos que borré recién? Que cuando me muevo un diferencial de tiempo, un diferencial de tiempo sería una rayita chiquitita acá. Tengo que hacer algo que se vea, pero sería infinitesimal. A un diferencial de tiempo le corresponde un desplazamiento, un cambio en la posición diferencial de x, que sabemos escribirlo como recién estaba y lo borré. Lo voy a poner de vuelta nada más para hacer más lugar. Entonces, ¿cómo se lee esto? Miren, acá hay una posición inicial. Al tiempo t1, la posición inicial era x1. Hay una posición final. Al tiempo t2, la posición es x2. Entonces, cuando hubo un incremento de tiempo desde acá hasta acá, un delta t, que es t2 menos t1, como siempre, hubo un incremento de posición, un desplazamiento delta x. Y delta x se escribe como x2 menos x1. Vamos a hacer así inclinado para que entre. Eso es de punta a punta, o sea, recorrió un tiempo, hizo un desplazamiento. Ahora, ¿qué fue pasando? Pedacito a pedacito. Bueno, algo así. Lo voy a dibujar chiquitito para que sea infinitesimal, pero no se va a ver. Entonces hagamos una rayita más grande. Un diferencial de tiempo, un diferencial de x. O sea, a un tiempito, un desplazamiento. Otro diferencial de tiempo, otro diferencial de x. Otro diferencial de tiempo, otro diferencial de x. Un cuadriculadito. Ese dibujo tendría que ser cachito que avanza en tiempo, cachito que muevo en x. Cachito que avanza en tiempo, cachito que muevo en x. Entonces, escaloncitos. Entonces, los horizontales son los diferenciales de t. Y los verticales son los diferenciales de x. Como siempre que hicimos la pendiente. Entonces, para conseguir el desplazamiento completo, lo que tengo que hacer es sumar las subidas, sumar los de x. Acá hay unos de x positivos, me hacen avanzar. Al rato, estoy ampliando aquello. Veo que en el tiempo retrocedo. No importa, es diferencial de tiempo, diferencial de x. Entonces tengo, en este camino, un ratito que estoy avanzando en x, o sea, yendo hacia la derecha acá. Otro ratito que un momento me detuve y después retrocediendo. O sea, tengo un recorrido tipo voy y vuelvo. Y lo que quiero saber es
el delta x del principio al final. Ese delta x, este es el punto de partida de la cuenta. O sea, hasta ahora cosas que sabíamos. ¿Cómo calculo delta x? Que yo sé que me va a dar x2 menos x1 al final. Bueno, lo voy a calcular como la sumatoria de los diferenciales de x. 1 más el que sigue, más el que sigue, más el que sigue. Si hay positivos y negativos, será una suma de positivos que aportan y negativos que descuentan. Como cuando gano y pierdo dinero. Entonces lo que tengo que hacer es la sumatoria de los diferenciales de x. Y como la sumatoria se hace en el límite en que los diferenciales de t tienden a 0, se anota como integral. Pero es una suma. Desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 de los diferenciales de x. Paro el envión para preguntar. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Bueno, tiene que tener sentido, pero logro transmitirles que uno suma avances chiquititos y logra el avance total. ¿Sí? Gracias. Bueno, eso es lo que hace una integral. El avance grande en x es la suma de los avances chiquitos. No lo escribo porque estamos grabando. El avance en x, el desplazamiento, es la suma de los desplazamientos infinitesimales. Que además sabemos escribirlos los de x. Sería la integral entre t1 y t2, estoy copiando, o sea, la suma del principio al final de la historia, de los diferenciales de x escrito como vimos recién. Aquello de la pendiente de la curva. Velocidad por diferencial de tiempo. Y esto es lo que hay que calcular. O sea, el primer igual es lo que planteamos. El desplazamiento es la suma de los desplazamientos. El segundo igual es cómo escribimos los desplazamientos. Y ahora tengo que ver cómo resolver eso. Y bueno, para resolver eso, primero pongo signo de pregunta. Para resolver eso, miro y me doy cuenta que necesito conocer la función velocidad. Entonces me voy al gráfico de velocidad a espiar. Le pido ayuda al gráfico de velocidad. Ese gráfico que es Bx versus t desde t1. Estoy tratando de hacerlo más grande nomás, pero me salió igual. Más grande. Velocidad x versus tiempo desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2 y la función es así. ¿Sí? Bueno, desde acá hasta acá me interesa armar esta suma. ¿Y qué veo en esta suma? Que viene el truco geométrico. Veo una multiplicación. Un número por un diferencial de tiempo. El número es el valor de la función. Y el diferencial de tiempo es el ancho en el eje tiempo. Entonces, esta suma tiene un montón de términos. Déjenme intentar dibujar uno. Un término estaría por acá. Un diferencial de tiempo como base. Y el valor de la velocidad multiplicando, que es el valor de la función. O sea, el valor de la función es lo que se dibuja en el eje de la función. Entonces, cuando yo multiplico velocidad por tiempo, mirando este dibujo, tiene pinta de multiplicar una altura por un ancho. Y eso me da el área de un rectángulo. Esa columnita que puse ahí, que se asoma un poquito, pero que si el diferencial de tiempo fuera tendiendo a 0, ese que se asoma un poquito, ya me lo olvido, esta columna mide un diferencial de área. ¿Por qué apareció la idea de área? Y porque estoy multiplicando estoy multiplicando velocidad por tiempo, como yo sabía en física, digamos, pero en el dibujo tiene pinta de base y de altura. Entonces es un diferencial de área. ¿De qué área? No un área de donde se mueve el objeto allá. El área sobre el gráfico de velocidad. Diferencial de área en el plano que estoy dibujando, que es el de velocidad versus tiempo. No es un área en cualquier lado, es un área en un dibujo que me sirve para mirar lo que estoy haciendo. Y digo diferencial de área porque tiene una altura, buena altura, lo que vale la velocidad, y un ancho infinitesimal. Entonces, sumar estas contribuciones infinitesimales, que son los desplazamientos infinitesimales, es ir haciendo esto en todos los diferenciales de tiempo. ¿Qué quiere decir? Ir haciendo un montón de columnitas. Entonces, el resultado de la integral lo asocio con el área sombreada. El resultado de la integral es el área sombreada. A la gente le gusta decir área bajo la curva, pero eso hay que explicarlo mejor. Entonces yo voy a decir área sombreada, porque tengo un dibujo y le estoy contando.
¿Qué es el área sombreada? Bueno, lo que quedó acá. O sea, si esto es un triángulo y le conozco la base y le conozco la altura, uso una fórmula de área de triángulo, base por altura sobre 2. Y esto, a propósito, no hice el ejemplo más fácil. Esta parte tiene diferenciales de tiempo positivos y velocidades negativas. O sea, si yo multiplico positivo por negativo me da negativo, vea que el diferencial de que estoy sumando es negativo y me habla de que estoy volviendo. Bienvenido, eso también funciona. Entonces, estas áreas que dibujo son áreas positivas, están por encima del eje de la variable, y negativas están por abajo. Es lo que se dice áreas orientadas o áreas con signo. Algún libro dice áreas algebraicas. Esa idea de que suma algebraica es suma de positivos y negativos. Bueno, dicen área algebraica para acordar que hay positivos y negativos. Entonces, es el área algebraica sombreada. Y si conozco la función posición y conozco la función velocidad, que es su derivada, la grafico con cuidado y el área la dibujo y la mido. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿ya está resuelta la integral? Sí, mientras tengas una fórmula de geometría en el bolsillo para calcular el área de un triángulo, un rectángulo, un trapecio, de lo que salga, bárbaro, hacelo. Profesor, ¿hay otros casos que no se puede hacer así? Y sí, si esta es una curva rara, no tengo ninguna fórmula de geometría en el bolsillo. Profe, ¿me va a enseñar a hacer eso? No, hoy no. Hoy no. Te va a enseñar análisis, quizás lo hagamos más adelante. Hoy no quiero la complicación técnica de cómo se resuelven 1000 integrales. Hoy quiero el aspecto conceptual de que la integral da como resultado el área que ustedes dibujan en el gráfico velocidad versus tiempo. ¿Se digiere un poquito? Yo sé que cuando pregunto me van a decir que sí o que más o menos. Logro transmitirles que la integral es una cuenta que naturalmente apareció haciendo la suma de cositas chiquitas, y que en el momento de calcularla lo que hay que hacer es un buen dibujo y mirar el área. Ok, no me mientan, me dicen que sí, pero no me mientan. Espero que se entienda, es lo que necesitamos. Entonces, el desplazamiento es la integral de la velocidad. Se calcula mirando el gráfico de la velocidad. Bien, fíjese que tengo que moverme entre las distintas funciones. O sea, quiero calcular el desplazamiento, que es un cambio en X, tengo que mirar el gráfico de la derivada. Y el gráfico de la derivada me sirve para calcular el desplazamiento. Por eso digo que volvimos. Con información de la derivada, de la velocidad que está acá, calculamos desplazamientos allá arriba. Entonces, con la integral volví. Reconstruí el problema grande. Bien. De la misma manera, puedo relacionar la aceleración con la velocidad. ¿Por qué? Porque a un diferencial de tiempo le corresponde un cambio de velocidad, que pongo diferencial de velocidad. Que lo tenía escrito hace un rato. Si no se lo acuerdan, rebobinan. Era la aceleración por diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración es la pendiente de esta gráfica. Entonces eso salía de mirar un diferencial de tiempo, un diferencial de velocidad, lo digo de vuelta, y el diferencial de velocidad era proporcional al tiempo. La proporcionalidad la da la pendiente, que es la derivada, que es la aceleración. Entonces, ¿cómo calculo un cambio de velocidad? Quiero decir, si paso de T1, que tenía una velocidad que voy a poner Bx1, a un tiempo T2, que tengo una velocidad, por acá negativa, que voy a poner Bx2. ¿Cuánto cambió la velocidad? Eso es el cambio delta V que estoy escribiendo. ¿Cuánto cambió la velocidad en un intervalo grande de tiempo? Bueno, habrá cambiado la suma de los cambios chiquitos. El cambio en velocidad es la suma de los cambiecitos. El cambio grande es la suma de los cambios chiquitos. ¿Desde dónde hasta dónde? En el intervalo que me interesa. Desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. T1 y T2 del intervalo que me interesa. Entonces, de vuelta. Acá está la idea de lo que hacemos. Y no debería ser... bueno, no sé. No los quiero atorar, pero espero que sea natural. ¿Qué es lo que hacemos? Calcular un cambio de velocidad acumulando cambios chiquititos. Es como estar en un negocio y vender caramelo y calcular a la noche cuánta plata entró.
y la suma de los caramelos que vendí. Nada más, nada más. Entonces, una integral es una suma de cosas chiquitas. La suma de los caramelos, no, perdón. La suma del valor de los caramelos que vendí. Entonces, ¿cuánto cambia la velocidad? La suma de los valores de los cambios de velocidad hechos en tramitos diferenciales de t. Así, chiquititos. Y cada diferencial de velocidad lo sabemos escribir. Entonces, la integral que hay que hacer entre t1 y t2 es la suma, la integral de producto de aceleración en cada instante por tiempo transcurrido. ¿Y dónde voy a espiar cuánto vale esto? Y en un gráfico donde vea la aceleración y la multiplique por el tiempo. Y si el tiempo es como una base y la aceleración como una altura, hablaré de área. Entonces, ¿dónde miro cómo hacer esto? En el gráfico de aceleración, que era este. Aceleración versus tiempo. Y en este problema, la aceleración era constante. Entonces, si me voy desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2, tengo los diferenciales de tiempo por las aceleraciones y me dan multiplicados esa columnita, diferencial de área. Que en este ejemplo es negativo, ¿no? La aceleración es negativa, entonces la aceleración, el cambio de velocidad siempre va a ser negativo. Digo, negativo por positivo, menos por más, menos. Y son áreas por debajo del eje. Si sumo desde t1 hasta t2, como me dice la integral, tendré que hacer todas estas columnitas y me queda toda esta área. Entonces, perdón. ¿A qué es igual esta integral? Signo de pregunta. Contesto. Es igual al área algebraica, porque hay que acordarse de positivos y negativos, que tengo sombreada. ¿En qué dibujo? En el dibujo de aceleración versus tiempo. La anterior se me borró, pero el desplazamiento lo calculo como área en el gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, la idea es la misma. Integrando podemos pasar de aceleración a velocidad. Y de velocidad a posición. Integrando dos veces. Resulta que si conociéramos la aceleración, podríamos calcular la velocidad y la posición. Y ya sabemos que conociendo la posición, podemos calcular la velocidad y la aceleración. O sea, hay camino de ida y camino de vuelta. Entre X, B y A. Camino hacia abajo es derivando, camino hacia arriba es integrando. Por favor, asienten esa idea, que es la forma técnica de recuperar lo que pasa en un intervalo grande del dominio de la función a partir de conocer lo que pasa en intervalos chiquititos infinitesimales. Bien, por ahora la idea se entiende. Y eso fue hace 6 minutos, estoy leyendo. Espero que se siga entendiendo. Es la misma idea y lo usé 2 veces. Entonces, ¿a qué corresponden los dibujos que hice sin avisarles? Y corresponden a un movimiento... Profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que dice ahí? Área algebraica sombreada. Área algebraica sombreada, acá abajo, en el plano de aceleración versus tiempo. Es importante qué gráfico mirar. No es lo mismo mirar el de velocidad y el de aceleración que el de velocidad que miré hace un rato. Y ahí se hacen unos líos en la práctica, yo me acuerdo. Pero bueno, eso es. No es de memoria. Es, si quiero sumar desplazamientos, pongo desplazamientos, los escribo así y me acuerdo, ya está a la vista. Tengo que mirar el gráfico de velocidad y tiempo. Si quiero calcular cambios de velocidad, los sumo y se escriben como aceleración por tiempo. Entonces tengo que mirar el gráfico de aceleración y tiempo. Está en la construcción de esto. Les decía que lo que grafiqué acá es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque vemos, bueno, porque la aceleración es constante, entonces la velocidad es una función lineal y entonces la posición es una función cuadrática. Y yo les había contado al revés,
que si arrancamos con una función posición cuadrática y hacemos la derivada nos sale lineal. Y si hacemos la derivada de vuelta, o sea, la velocidad es lineal, y la derivada de vuelta que es la aceleración nos sale constante. Entonces, hice un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado al revés. A eso corresponden los dibujos. Y por eso es que las áreas se pueden dibujar. ¿Sí? Esto es un rectángulo y el área es base por altura. Y esto que andaba por acá eran un par de triángulos. Y el área es, bueno, la base que veo por altura sobre 2. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las funciones son tan bonitas que me permiten hacer las integrales mirando áreas con fórmulas de geometría. No necesito, por ahora, más técnicas de resolver integrales. Lo puedo hacer con fórmulas de geometría. Y si alguna vez les conté que una función posición cuadrática describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado y llegamos a la conclusión de que la aceleración es constante, ahora podemos decir que si sabemos que la aceleración es constante, vamos a llegar a que la posición es cuadrática. O sea, las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado que una vez les conté y usaron en la práctica son las únicas que corresponden a una aceleración constante. Ustedes probaron que la aceleración es constante y se pueden preguntar, ¿no habrá otras funciones que cuando hago la aceleración me sale constante? Bueno, habría que investigar al revés. Si la aceleración es constante, preguntarse qué pasa. Y pasa exactamente lo que ya les dimos en la fórmula. Entonces, un trabajo para terminar esto es mostrarles con fórmulas de geometría que si la aceleración es constante, las fórmulas de velocidad y posición van a salen haciendo la integral. Y a eso le quiero dedicar un cachito más. Me pregunta Adrián, si la aceleración es constante, cuando calculo área, ¿tengo que tomar un diferencial chiquitito o puedo calcular directamente con el tramo grande de tiempo? Bueno, puedo calcular con el tramo grande porque me dejó un rectángulo. Pero conceptualmente, en general, si tengo una función cualquiera, yo no puedo hacer base por altura. Sí puedo hacer siempre base chiquitita por altura local. Entonces, la integral, o la idea de partir de intervalos chiquitos y después sumarlos, me permite trabajar, digamos, área sombreada en funciones que tienen forma caprichosa. Es mucho más general, ¿sí? Por supuesto que sí, tenés razón, Adrián. Siendo derechito no hacía falta partir, pero yo les enseño cómo se hace en general. Y en este caso podría ser más sencillo. Por eso hay libros que lo hacen más sencillo y no llegan tan lejos. Entonces, antes de la pausa, les quiero hacer la cuenta. Quiero probar una propiedad. Propiedad o afirmación o teorema, como quieran. Si la aceleración en x, que en general es función del tiempo, es un valor a constante, entonces vamos a tener una fórmula de velocidad en función del tiempo, que la voy a escribir, y una fórmula de posición en función del tiempo, que la voy a escribir. Y cuando la escriba van a salir las viejas fórmulas conocidas de MRV. O sea, vamos a probar que si la aceleración es constante, está perfecto que hayamos usado esas ecuaciones horarias. Una vez se las di como ejemplo y no tiene el mismo valor decir, úsenlas, que decirles, miren, si la aceleración es constante, son esas las que hay que usar. Y esa demostración me parece importante. ¿Cómo se hace? Bueno, voy a calcular, a ver, tengo el gráfico de aceleración en función del tiempo, que es constante. Lo voy a poner en un valor A positivo, que queda más bonito. Voy a ir desde un tiempo T0, hasta un tiempo T. O sea, lo voy a llamar T1 y T2, llamo T0 al inicial y T al final, para que quede T como variable. Y el área bajo la curva es este rectángulo. Entonces, sabemos, el pizarrón que borré recién, que el cambio de velocidad, o sea, sería entre T0 y T, el cambio de velocidad, que no es otra cosa que la velocidad al tiempo T, menos la velocidad al tiempo T0, o sea, cambio significa eso, se calcula como la integral entre T0 y T de los diferenciales de velocidad,
que se escriben como aceleración por diferencial de tiempo. ¿Y qué pasa en este problema? Que la aceleración, en lugar de ser una función del tiempo, es constante. Así. A. Y si multiplico, bueno, área por tiempo, me da, perdón, A de aceleración. Aceleración, que es la altura. Por el diferencial de tiempo me da el diferencial de área. Y si sumo, me da el área completa. Y el área es el área de un rectángulo. Base por altura. La altura es A y la base es T menos T0. Entonces esto da como resultado A por T menos T0. ¿De acuerdo? Esta es una fórmula de área. Este caso me permitió resolver el área como un rectángulo, como creo que en el primario lo hacíamos. Entonces, ¿qué quedó acá? Que la velocidad Bx en función del tiempo, porque dejé un tiempo final no fijo sino variable, paso el Bx de T0 para aquel lado y es Bx de T0 más el resultado de esta integral, que es A por T menos T0. ¿Sí? Y Bx de T0 lo llamo B0. Velocidad inicial más aceleración por intervalo de tiempo. ¿Está? Salió como una integral. Ahora, conozco la velocidad, la puedo graficar. ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es la gráfica? Bueno, si es una función lineal de la variable t, seguro es una recta. Y si es una recta, la dibujo empezando en t0, con el valor b0, x, que es este. Y a partir de ahí es una recta que, bueno, tiene una pendiente que es a. La pendiente es así. O sea, si a es positiva, la recta es creciente. Y quiero ir hasta el tiempo t. ¿Sí? O sea, como resolví la primera parte, tengo la fórmula de velocidad. Tengo la fórmula de velocidad en función del tiempo. Y salió una recta. Así que con la geometría todavía me voy a animar. Ahora quiero ver entre t0 y t, cuál es el desplazamiento. El desplazamiento no es otra cosa que la posición al tiempo t menos la posición al tiempo t0. O sea, el desplazamiento, cuando pongo delta x digo eso. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, como la integral entre t0 y t de los diferenciales de x. Los diferenciales de x se escriben como bx de t por diferencial de tiempo. Base por altura. En este gráfico. Y en este gráfico tendré que hacer el área sombreada. Bueno, perdón, primero la voy a sombrear. Desde t0 hasta t. Y la sombreo. ¿Cómo la calculo? Y bueno, tengo un trapecio ahí, pero más fácil digo si tengo un rectángulo acá, más un triángulo. Y sumo al área del rectángulo y del triángulo. ¿Cuánto da esta área? Yo sé que es el área. Voy a seguir acá abajo diciendo: el rectángulo rojito tiene altura B0x, o sea, velocidad inicial, base t menos t0. B0x por t menos t0. Esa es esta parte. Y le tengo que sumar el triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Y un medio de base por altura. Un medio de la base, que es t menos t0, por la altura. Y la altura es el delta b. O sea, la altura es cuánto cambió la velocidad. Pasé de una velocidad a otra, cuánto cambió la velocidad. ¿Y cuánto cambió la velocidad? Estaba acá. Era aceleración por t menos t0. Puedo poner por delta b. Y ahora les digo, reemplazo delta b, porque se me acabó el lugar, por a por t menos t0. Y para que quede escrito, digo, esto es delta b, x. Entonces, ¿qué fórmula me quedó? Velocidad inicial por tiempo transcurrido, más un medio de aceleración por tiempo transcurrido al cuadrado. Y si despejo de acá x de t, me queda x de t0, que lo paso sumando, más velocidad inicial b0 o bx de t0, como quieran, por t menos t0, más un medio de a por t menos t0 al cuadrado. Ya lo dije, ya lo están viendo. Y más vale que le suena, ¿no? O sea, las fórmulas, las ecuaciones horarias de posición cuadrática así y velocidad lineal así, no solo eran ejemplos, sino que son
la solución, hemos resuelto el problema de aceleración constante. ¿Sí? Bueno, con eso para la grabación, hacemos el recreo, estoy justo en la mitad de la clase, para la grabación y nos quedamos conversando si quieren, pero después vamos a hacer el comienzo de la práctica 3.